Estoy en el capítulo 12 del libro de Romanos. Vengo con una saga de mensajes acerca de la fe. Así que quiero hoy hablar también de la fe. Y quiero que preste atención. ¿Sabe que Charles Spurgeon, un predicador muy renombrado, decía que el púlpito es el escritorio de Dios? ¿Se anima a decirlo conmigo? El púlpito es el escritorio de Dios. Desde ahí Él nos habla, desde ahí Él nos ministra. Así que abra hoy sus oídos, abra su corazón y todo lo que esta palabra dice, hágalo y le irá bien. ¿Cuántos creen esto? Así que permítame hacer una recapitulación. De todos modos, nuestros videos están subidos al canal de YouTube de la iglesia GEA Adolfo Sordeaux. Empecé esta saga de mensajes acerca de la fe, mencionando primero en el culto de un miércoles que en el capítulo 11 del libro de Hebreos nos muestra cómo es la fe, no cómo obtener fe. Hay gente que lee el capítulo 11 del libro de Hebreos y allí ve todas las proezas y todos los milagros que acontecieron y uno dice, nos enseña a cómo tener fe. No, el libro de Hebreos nos muestra cómo es la fe. Y él dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, como dijimos, entre otras cosas, la garantía de algo que no recibí, pero sé que va a venir. También dice la palabra que es la convicción de lo que se espera. Y allí el término convicción viene de una palabra convicto. ¿Qué es un convicto? Alguien que está preso. Diga conmigo, yo soy convicto de una promesa. Estoy preso de una promesa. Eso es fe. Estar convencido, estar apresado de algo que va a venir. ¿Cuántos tienen fe? Ahora, uno no puede tener fe en cualquier cosa. El libro de Hebreos dice que toda esta gente que menciona allí pudo hacer milagros y pudo conquistar grandes cosas. Cerramos ese mensaje diciendo que tenían una palabra. ¿Por qué ellos se animaron? Una estéril a tener hijos, un hombre negado a la edad, ya como Abraham. ¿Qué lo animó a tener un hijo? Una palabra, la promesa. Dijimos entonces que uno necesita, antes que la fe, pedirle a Dios una palabra. Cuando Dios te da esa palabra, espérala tranquila porque se cumplirá. Hay quienes pueden tener una palabra de sanidad, de promesa, de salud, promesas de proyecto en la vida, promesas de servicio, de ministerio, promesas de salvación para todo el hogar. Cada uno, Dios le da una promesa. Diga conmigo, yo no necesito fe. Yo necesito una palabra. Y esa palabra va a desatar la fe. Pero también dijimos en el miércoles pasado acerca de la fe, Romanos 10, 17, dice, ahora bien, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se puede fabricar la fe, no se puede generar fe. La fe, dice la Escritura, que es un don de Dios. Y también es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5, del 22 al 24. Dios es quien nos da una semilla de fe. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, muy pequeña empieza la fe, y de allí comienza su crecimiento y su desarrollo. Pero siendo consecuente con Romanos 12, 17 dice, la fe viene por el oír. Y el oír, el tema es que nosotros no tenemos fe porque, ¿qué oímos? ¿Qué es lo que oímos a diario?
Cuidado con lo que oímos. Porque lo que oímos, así como puede producir en uno un entusiasmo y un ser arrojados acerca de algo, también lo que oímos nos puede frustrar, nos puede fracasar y nos puede detener. Pregúntale al de lado, ¿qué es lo que oís? Me explayé un poco en los medios de comunicación que tenemos en este tiempo, la informática, el mundo virtual, la cibernética ha logrado grandes avances, grandes desarrollos. Hoy estamos más comunicados que hace 20 o 30 años atrás, y ni que hablar de siglos atrás. Hoy tenemos todo tipo de comunicación, desde los celulares, las computadoras. El mundo virtual es un mundo paralelo al mundo físico. ¿Me está siguiendo? Las redes sociales, los mensajes de texto, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, o mejor dicho, la afirmación es de que nadie está sin informarse. Llueve información las 24 horas y eso va conformando en nuestra vida, en nuestra idiosincrasia, cómo somos a la vida, cómo respondemos a la vida. En otras palabras, de lo que nos entra como información, es lo que en definitiva va a lograr conformar nuestra manera de pensar. Lo voy a poner en estos términos bíblicos. Proverbios dice, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Vale decir entonces que somos, como seres humanos y aún como cristianos, la sumativa de lo que pensamos. Si usted tiene pensamientos de derrota, frustración, fracaso, bueno, eso será. Ahora, si usted tiene pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Dios, pensamientos de bien y no de mal, poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, como dice Colosenses, no mirando lo que está delante de nuestros ojos, porque lo que está delante de nuestros ojos es temporal, sino mirando las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, como dice 2 de Corintios. ¿Qué miramos? ¿Qué oímos? ¿Qué percibimos? ¿Qué nutrimos en nuestro diario vivir? En eso nos vamos a convertir. Alguien que lee la palabra de Dios continuamente, asiduamente, se convertirá en una persona sabia. Se convertirá en una persona con criterio. Se convertirá en una persona madura, se convertirá en una persona cabal. ¿Me está siguiendo? El tema es que nosotros le damos más lugar a lo terrenal, a lo temporal, a la comunicación diaria. Y con esto no tengo pelos en la lengua, la tengo calva la lengua. Lo que dicen constantemente los noticieros, sangre, crímenes, violencia, asaltos, violaciones. Déjeme decirle que las horas que usted está constantemente reciclando ese tipo de información es lo que después lo llena de temor, lo intimida, lo detiene. ¿Me está entendiendo? La fe viene por él y el oír tiene que ser palabra de Dios. Pablo lo dijo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, sea vuestra palabra sazonada con sal para sabéis cómo deber responder a cada uno. Tenemos que vivir la vida cristiana y plasmarla a la cotidianeidad. No podemos disociar el culto del domingo del lunes de trabajo, el lunes del estudio, el lunes y toda la semana de la facultad y del estudio y dejar la religión colgada en el perchero hasta el próximo domingo. ¿Me está siguiendo? Usted tiene que levantarse con la palabra y acostarse con la palabra. Por eso es que Jesús dijo a los discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El diablo se ha ingeniado todas las formas, todos los artilugios, todas las artimañas para socavar la fe de la iglesia. De hecho, la parábola del sembrador
Jesús dice que cuando el sembrador tira la semilla que representa la palabra de Dios, una parte cae fuera del camino. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Otra cae entre espinos, otra cae entre yuyos y ahogan la palabra, y una parte cae en buena tierra. Un 25% solamente queda de todo lo que el Señor trae y suelta como palabra. Pero hay una parte donde dice que cae junto al camino y vienen las aves del cielo, comen esa semilla, la roban y se la llevan. Hoy la palabra que yo voy a soltar, si usted no la atesora en buena tierra, si usted no la abraza y la guarda como el tesoro más preciado que se pueda llevar en este día, Satanás lo está esperando ahí en el umbral para robarle la palabra, para sacarle la promesa. ¿Me está siguiendo? Haga una oración conmigo. Diga, hoy no voy a dejar que la semilla la devoren las aves. Las aves representan el mundo espiritual de maldad, los demonios que vienen a arrebatar. Dice la Escritura que cuando Abraham recibió la promesa, en Génesis capítulo 15, la promesa de que iba a tener un hijo, que iba a recibirlo a Isaac, él ofreció a Dios terneros, holocaustos, aves, los ofreció como sacrificio. Y él estaba esperando que Dios confirmara su ofrenda. Pero hasta que Dios no trajo el fuego del cielo, dice que venían aves de rapiña a querer robarse la ofrenda que había puesto Abraham. Entonces Abraham con su manto dice que las ahuyentaba, hacía así, haga conmigo así, mire. Ahuyente las aves. Ahí hay un principio espiritual, ¿sí? En que uno tiene que interceder y correr y evadir esas aves que vienen a robar la palabra del Señor. ¿Cuánto dice la amén? Dice, y Abraham las ahuyentaba. Diga conmigo, hay que ahuyentar lo que quiera robar la palabra. De vuelta, hay que ahuyentar. No tiene nada para ahuyentar. Pero con usted no se van, pero ni las moscas. Hágase. La fe viene por eso es tan importante que cuando usted esté aquí, oiga. Hace unos años, estábamos con mi esposa en una convención en Colombia, en Bogotá, y nosotros estamos acostumbrados aquí en Argentina a estar en el culto y levantarnos, ir al baño, sentarnos, cuchuchear con el de al lado. Estábamos en un estadio mirando al predicador y yo le digo a mi esposa, tengo un problema. Le digo, voy al baño. Mi esposa me dice, no te van a dejar. Sentido común que dice que uno necesita ir al baño y va. Y cuando me voy a levantar para ir al baño, una ujier, una morochita, morenos como son allá, me dice, siéntese ahí. Y le digo, voy al baño. No, siéntese ahí. Le digo, yo soy pastor de Argentina, voy al baño y vengo. Siéntese ahí. Y me quedé ahí sentado. Y cuando quise hacer el segundo intento, ya vinieron dos ujieres grandotes y se me pusieron así, mire. Y me dijeron, cuando el pastor predica, nadie se mueve. Y cuando se abrió la puerta, había una cola de gente. Y dije, pero si estos no estaban en el mensaje. No, el que fue al baño y después quiso entrar, no entró. Yo dije, me parece que es un poco exagerado. No. Porque una palabra que fue soltada para usted la puede arrebatar un momento de distracción y todo lo que Dios preparó para que usted escuche su voz y Él le hable, le ministre, se la puede haber llevado un momento de distracción. ¿Me está entendiendo? Así que nadie va al baño. La fe viene por el oír. Pero hoy quiero completar este asunto de la fe. Romanos 12, versículo 6, mire lo que dice. De manera que
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con... Fíjense todos los dones que hay aquí. Veo que Primera de Corintios habla de los dones sobrenaturales. Profecía, lengua, ciencia, milagros, sanidad. Aquí hay dones que no se destacan por la sobrenaturalidad, por el asombro, por el milagro, pero dice servir, enseñar, exhortar, repartir, hacer misericordia. Mire cuántos dones hay acá para descubrir. Ahora, lo que yo quiero señalar en esta mañana es que dice que cada don o cada cosa que hacemos, úsese conforme a la medida de fe. Yo no puedo pretender hacer cosas que la medida de mi fe no me da. Voy a tener que, en la carrera ministerial, en la madurez como ministro y en la profundidad en que yo conozco y me desarrolle con Dios, alcanzaré nuevos niveles. Mientras tanto, yo tengo que ministrar hasta donde me da mi fe. Hay gente que quiere hacer cosas a las cuales todavía no le da la fe y se frustra y fracasa y cree que Dios le soltó la mano y que Dios no lo está respaldando. No. ¿No será que ahora todavía tenés que ministrar de acuerdo a la medida de fe que tenés? Ahora, me gusta la palabra medida porque no es que te vas a quedar con esa medida, sino que en la palabra griega que aquí aparece es una medida que se va a ir llenando y llenando y llenando y alcanzando otros niveles. Diga conmigo, yo tengo una medida de fe, pero mi medida va a crecer. David decía, mi copa está rebosando. Uno tiene que buscar ser desbordado de la fe, pero hay gente que cuando conoce a Jesús se queda con la fe de la salvación. Y la fe de la salvación es para salvación. Pero luego vos necesitas fe para testificar, para ser arrojado, valiente. Necesitas fe para orar por enfermos. Necesitas fe para soportar la tentación. Necesitas fe para reprender al diablo. Necesitas fe para caminar en victoria cada día. ¿Y por qué digo necesitas fe? Porque si no tenés fe andás desanimado, si no tenés fe te apartás, si no tenés fe cualquier crisis, cualquier infortunio te deja fuera de la oración. Hay una medida de fe que te es dada, pero luego esa medida vos la tenés que trabajar, elaborar, cultivar para que siga creciendo. Fueron las palabras de Jesús, las que cité hace un momento. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, pequeña, la más pequeña de las hortalizas, dice Jesús que es. Sin embargo, cuando va creciendo, se hace uno de los árboles tan grandes que las aves de los cielos vienen a anidar a ese. ¿Cuántos quieren tener un árbol de fe? En el cual todos se acobijen bajo la sombra de tu gracia y de tu unción y del poder que Dios te va a extender. Tal cual. Úsese conforme a la medida de fe. La parábola de los talentos es un ejemplo extraordinario que me viene a la memoria. A uno se le dio un talento, a otro se le dio 5, a otro se le dio 10. Y cada uno de ellos fue con ese talento y lo negoció, lo invirtió, lo capitalizó. Y eso le generó rédito, le generó interés, le generó crecimiento, desarrollo. El que tenía 5 pudo negociar y tener otros 5 talentos más. El que tenía 10, lo mismo. El que tenía 1, dice la Biblia que fue y lo guardó y lo escondió. Y cuando vino el dueño de los talentos, preguntó a cada uno cuánto había generado, y uno le dijo, me diste 5, acá están los otros 5. Me diste 10, hasta acá los otros 10. Y el que tenía 1, dice, tuve miedo
de invertirlo, de perderlo. Así que fui y lo escondí, lo guardé. ¿Y qué le dijo el Señor? Que era un administrador pésimo, infiel, y que aún lo poco que tenía le sería quitado. Esto es algo que nos lleva a reflexionar. Lo que te dio Dios, ¿qué lo estás haciendo? ¿Te lo estás guardando? ¿Lo estás escondiendo? ¿Te conformaste con eso? ¿O lo estás multiplicando? Si a mí el Señor me entregó una célula, yo le tengo que devolver una iglesia. Si a mí el Señor me dio una iglesia, yo tengo la responsabilidad de devolverle 10 iglesias, porque tengo que predicar la palabra. ¿Se entiende lo que le digo? En el rol y en la investidura que a mí me compete como pastor. Ahora, vos, como líder o como cristiano o como creyente, tenés una medida de fe y esa medida necesita crecer, multiplicarse. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso en vasijas de harina una medida de levadura en cada una. Y cuando vino, ¿qué pasó con la masa? Aquí la levadura no tiene una connotación negativa de pecado como en otros pasajes. Aquí significa que la levadura, ¿qué hace? Aumenta. Decir al de al lado, ponele levadura a tu fe. La Biblia dice cómo es la fe. La Biblia nos habla cómo se cultiva o cómo se nutre. La fe viene por el oír. La Biblia dice que tenemos una medida de fe. Pero también quiero que busque Efesios 4:13. Efesios 4:13. Estoy enseñándole acerca de la fe. Efesios 4:13. Si usted es una persona de fe, alcanzará grandes cosas en su vida personal, en su relación con Dios. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero quiero que vea el primer concepto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que la iglesia tiene que trabajar de tal manera que todos podamos crecer, porque Romanos dice que cada uno tiene una medida, ¿verdad que sí? Unos tienen más fe, otros menos fe, un poquito, mucho, pero todos tenemos algo, con lo cual empezar a nutrirla y a que florezca. Pero también dice Efesios que todos tenemos que llegar a la unidad y a que todos podamos ser hombres y mujeres de fe. Y cuando nosotros crecemos en fe, implícitamente nuestra fe, ¿qué va haciendo? Nos va conformando a la imagen de Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es como que Él tiene una determinada estatura y nosotros tenemos que ir creciendo hasta llegar a ser como Él. El propósito de la iglesia es ese, que cada creyente se convierta en un pequeño Cristo, que todos tengamos el carácter de Cristo, que todos tengamos la medida de fe de Cristo, que todos seamos santos como fue Cristo y como es Cristo. Por eso es menester que esto yo lo enseñe. Pablo lo decía, pero bajo otro contexto.
hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El concepto ahí es lo que Pablo está diciendo cuando un embrión se va desarrollando dentro del vientre materno, así como empieza siendo un óvulo y que fue fecundado por el espermatozoide y que luego se convirtió en un embrión y que luego en un feto y que luego en una criatura y que luego salió a la vida como una persona. De la misma manera nosotros tenemos que hacer que Cristo vaya creciendo en nosotros. Hoy tenemos cientos y miles de creyentes que se han quedado en el camino, se han quedado con la fe de la salvación, se han quedado con sus primeros pasos en la vida cristiana y por eso son inmaduros y por eso caen y se levantan, por eso están débiles en la fe, por eso encontramos gente renegada con Dios, por eso encontramos centenares de cristianos frustrados que no pueden pelear con los hábitos en su vida, que los controla, con las tentaciones, con los excesos. La palabra constantemente nos está desafiando a ir más allá y a ir más allá. ¿Hay alguien ahí? La Biblia dice que tenemos una medida de fe. Hay que desarrollarla. Y la Biblia dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Si yo le preguntara algo parecería pedante, peyorativo, fanfarrón, pero yo le tendría que preguntar a usted, si usted quiere tener mi fe. Bueno, gracias. No editen esta parte del video. ¿Cuántos quieren tener la fe del pastor? ¿Y sabe qué? Me salió mal, ¿no? No, pero va a encontrar un techo cuando alcance mi fe. Porque yo quiero tener la fe de mi pastor. Ah, le gustó más. Y mi pastor persigue la fe de... Y así. Pero ve que todos nos vamos comparando, pero en el buen sentido, no competitivo, sino comparando en el sentido de que yo quiero ser como él. Yo me acuerdo cuando era chico y lo veía a mi papá trabajar y hacer cosas de fuerza y que hacía. Y yo decía, yo cuando sea grande quiero ser como él. ¿Alguna vez usted anheló ser como su papá? ¿Para cuánto su papá era su héroe? A ver. En esto es igual. Salvando las distancias, es igual. ¿Cuántos quieren tener la fe del pastor? Va mejorando. Se va sumando. Hermanos queridos, quiero fundamentar lo que le estoy diciendo. Vaya conmigo a Filipenses. Efesios, Filipenses 3:17. ¿Qué dice ahí? Mire. Léalo usted, por favor, no me comprometa. Yo me estoy guiando por la Escritura, lo que le estoy diciendo. Por eso que le dije, lejos de jactancia o fanfarronería o un sentimiento de superioridad, que lejos esté de mí eso. Pablo le decía a su iglesia en Filipenses, sed imitadores de mí. Y Pablo se esforzaba para ser imitado. Pablo era ejemplo. A los tesalonicenses, ¿sabe lo que le dice Pablo? Son unos vagos. No quieren trabajar. Pero cuando yo estuve entre ustedes en Tesalónica, con estas manos trabajé y les di ejemplo. No debía trabajar porque era predicador, heraldo del Evangelio, pero ¿qué hizo Pablo?
Le demostró con el ejemplo que estaba trabajando. Entonces después tuvo autoridad para decirle, ustedes son unos vagos, a usted no le gusta el trabajo. Por eso Tesalonicense dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Pablo le dice, sed imitadores de mí, porque él se esforzaba por ir siempre un paso más allá, para que los que venían atrás lo imitaran, y a su vez él seguía. ¿Por qué? Dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Y hay otro pasaje que dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿En Corintios? ¿Cuál es nuestro techo? Jesús. Pero mientras tanto tenemos que seguir modelos. ¿Me entiende lo que le digo? Ahora no lo tenemos a Cristo acá, entonces tenemos quienes están en la carrera para ser como Cristo. Bueno, imítelos. Todos vamos a tener algo en lo cual usted no va a querer imitar. Yo no quiero ser como Él en este aspecto, pero imita lo bueno. La Biblia dice, examinadlo todo y retened, y siempre de una persona algo bueno te vas a llevar. Podrá ser en otros aspectos indeseable, pero imita otra cosa. Imita su familia en orden, imita su honestidad a la hora del trabajo, de los negocios, imita su espiritualidad. Nosotros, hermanos queridos, queremos ser nosotros mismos y no queremos imitar a nadie. Y la Biblia dice que tenemos que tener modelos, porque si no el autor de los Hebreos no le hubiera dicho a los que estaban padeciendo persecución por la fe, tenéis en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Los personajes del Antiguo Testamento eran los monumentos que ahora los cristianos perseguidos tenían que enfocarse y seguir. Y si les queda chico eso, dijo Pablo, o quien escribió la epístola, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, corriendo la carrera que tenemos por delante con paciencia. Imite a su líder. Líder, pórtese bien para que lo puedan imitar. Si el líder es un desastre, si el líder no se prepara para dar una lección, si es impuntual, si es desprolijo, y más vale que nadie lo va a querer imitar. Líderes. Tirón de oreja para los líderes. Claro que cuesta, claro que hay errores, pero si queremos llegar a una medida de fe superior, si queremos llegar a la unidad de la fe, a ser como Cristo, bueno, hagamos como dice la palabra, imitémonos los unos a los otros, destaquemos las virtudes. Para defectos ya los tenemos y ya están bajo la cruz. Imitemos las virtudes que tenemos los unos de los otros. ¿Está bien? Ahora, ¿quiere ser como su pastor? Y sí, después de tanto trabajo que estoy remando con el mensaje. Pero se lo estoy diciendo de en serio desde el aspecto bíblico. Yo quiero ser como Jesús. Si hay algo que dice que me apasiona, Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ármese del mismo pensamiento, achíquese usted para que Cristo tome más preponderancia en su vida. A mí no me importa cuánto de Dios tenés vos, sino cuánto Dios tiene de tu vida. Es distinta la ecuación. Hermanos queridos, cierro con esto. La fe no se puede disociar de la vida cristiana. Usted necesita fe. Usted necesita creerle a Dios. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos. Mire este pasaje lo que dice. Capítulo 13, perdón, 11 no, 13.
13:7 de Hebreos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. Ahí tengo otro texto que sostiene mi teoría. ¿Cuántos quieren imitar al pastor? Yo al mío. Yo al mío. Acordaos de los pastores, porque son los que Dios puso para que uno los siga, para que uno los imite. Y aquí, como si fuera poco, no tiene solamente quien le habla, el pastor de la iglesia, sino que tiene debajo mío 3 pastores más, con sus respectivas esposas, con sus respectivas familias, para imitar, para seguir el ejemplo. Errores podemos tener, equivocarnos, nos podemos equivocar, pero son los que Dios eligió. Y dice la Biblia que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. A ver, dijimos que la fe no se puede fabricar, porque la fe es un don que viene de Dios. ¿Estamos bien? La fe se nutre de oír la palabra. El tema es que oímos. Tercero, la fe tiene una medida. Hay que hacerla crecer. Cuarto, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Todos tenemos que tener la misma fe. Y quinto, imita la fe. Imita a otro. ¿Cómo logró lo que logró? ¿Cómo alcanzó lo que alcanzó? ¿Cómo llegó a ser ese tipo de adorador? ¿Cómo alcanzó ese tipo de promesas de parte de Dios? Imita la fe. La Biblia es sencilla, es simple, nosotros la complicamos. Si hacemos lo que la Biblia dice, ya está.